Ya que tenemos la parte de las pruebas unitarias con Redux, vamos a movernos a la parte de las pruebas de integración con Redux, ¿no? ¿Y cómo hacemos una prueba de integración? Bien, en lugar de probar las acciones de forma aislada, lo que hacemos nosotros es probar cómo afectan la ejecución de estas acciones el estado que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, para eso, primero tengo que exportar el estado inicial, ¿no? Y tengo que exportar el user list reducer. Entonces, voy a importar initial state, que al parecer tengo un typo, y voy a importar el reducer de esta forma. Le voy a cambiar el nombre de initial a initial state, y nada más voy a asegurarme de que no esté haciendo referencia al nombre equivocado. Todo parece bien. Voy a borrar este log de acá y listo. Bien, entonces ¿qué vamos a probar? Bien, primero vamos a probar cómo es que close modal y open modal afectan al reducer, ¿no? Entonces aquí voy a crear una sección que sea integration tests, ¿no? Y voy a crear entonces aquí una sección para lo que tenga que ver con mix modales. Y entonces aquí yo voy a crear una prueba para open modal, ¿no? Quiero ver cómo reacciona el store, el almacén. Quiero ver cómo se comporta el estado cuando yo gatillo la acción open modal. Entonces, primero tengo que generar la acción. Obviamente esta acción se genera a partir de la ejecución del action creator open modal. Voy a crear entonces aquí una variable que se llame modal name, simplemente para no tener que trabajar con strings. Y entonces yo voy a generar un resultado o un nuevo estado a partir de la ejecución de user list reducer, pasándole como estado inicial, pasándole como estado el estado inicial, y pasando como segundo argumento la acción. Y una vez que ya tengo el estado resultante de pasar el estado y la acción a este reducer, pues entonces verifico, ¿no? Que el nombre del modal, en el caso de open modal, coincida con el payload que yo estoy pasando en mi acción, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer aquí es ya sea usar la variable modal name o hacer referencia a action.payload, ¿no? Entonces estoy esperando que el resultado tenga la propiedad modal, y además estoy esperando que tenga la propiedad name, y estoy esperando que sea igual a modal name de esta forma, ¿no? Corro la prueba y esto pasa. Nada más voy a poner un empty string, una cadena vacía, nada más para verificar que esta no es una prueba que da un falso positivo, ¿no? Entonces vemos que está funcionando, ¿no? De momento ese es el único cambio que nosotros hacemos en el store cuando nosotros ejecutamos esta función, ¿no? Cuando nosotros ejecutamos o gatillamos esta acción. Ahora, generalmente a mí no me gusta trabajar con spread operator, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar toda esta parte por llamadas a funciones de Lodash, ¿no? Entonces voy a usar la función assoc_path y voy a decir que hay una propiedad modal, y dentro de ese modal hay un nombre, y le voy a pedir entonces que asigne lo que sea que yo tengo en el action payload a ese nombre que está dentro del modal, dentro del estado, ¿no? Obviamente yo voy a importar assoc_path desde Lodash fp hasta arriba, y como yo ya tengo una prueba de integración, yo puedo tener la certeza de que este cambio que estoy realizando no rompe funcionalidad existente, ¿no? Entonces veo que mis pruebas pasan. Entonces voy a hacer lo mismo con close modal, ¿no? Lo que voy a hacer es entonces probar que close modal, ¿no?, produce un resultado en user list reducer si yo le paso el initial state y yo le paso la acción. En este caso la acción es el resultado de close modal, ¿no? En este caso yo seteo mi expectativa. Yo quiero saber que el resultado tiene la propiedad modal
y que el nombre en ese modal es null, ¿no? Y en este caso la prueba pasa. Bien, aquí tenemos un pequeño detalle y es el hecho de que por defecto nuestro initial state tiene la propiedad null, ¿no? Entonces esto podría generar un flaky test, ¿no? Una prueba que a veces da verdadero o a veces da falso. Para evitar ese problema, lo que nosotros tenemos que hacer es entonces modificar el initial state, ¿no? Que nosotros estamos pasando como argumento, y tenemos que modificar nosotros manualmente esa propiedad. Modal name, le vamos a poner simplemente un nombre cualquiera, solo para tener un valor dentro de esa propiedad, para que cuando yo llame a el reducer, yo tenga la certeza de que si había un valor previo, este valor va a ser seteado sí o sí a null. Entonces de esta forma nosotros nos quitamos esta idea de los falsos positivos, ¿no? Y listo, entonces yo ya tengo dos pruebas de integración para el store, ¿no? Para mi reducer con estos dos actions. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a refactorizar utilizando las funciones de Lodash para evitar utilizar el spread operator. Y como yo tengo pruebas in place, tengo mis pruebas ahí, esto me da la certeza de que los cambios que estoy haciendo no rompen funcionalidad existente. Bien, la otra acción que nosotros teníamos relacionada con modales es resolve modal, pero no es nuestro reducer el que se encarga de manejar esa parte por nosotros, sino que es el user list saga el que se encargaría de esa parte utilizando el result confirm delete user modal, utilizando wait for modal response. Es de hecho esta función la que se encarga de manejar esa parte. Aquí está, ¿no? Entonces de momento no vamos a agregar una prueba de integración para el reducer, lo vamos a dejar de lado, ¿no? Entonces, ¿qué otras acciones tenemos? Tenemos fetch user list start, tenemos fetch user list success. Entonces vamos a crear aquí otro pequeño apartado donde nosotros vamos a escribir las pruebas de integración para todo lo que tenga que ver con fetch user list. Fetch user list, ¿no? Y entonces voy a escribir el caso para fetch user list start. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a generar una acción a partir de fetch user list start. Vamos a generar un nuevo estado a partir de llamar a la función user list reducer con el initial state y con la acción. Y aquí vamos a setear nuestra expectativa. Vamos a esperar que el estado, veamos qué modificación hace esta parte de acá. Vamos a esperar entonces que user list tenga isLoading es igual a true. Entonces tenemos un user list y vamos a esperar que la propiedad isLoading dentro de ese user list sea igual a true de esta forma, ¿no? Y en este caso nuestra prueba está fallando. State user list is loading. Tenemos un typo de ese lado. Ok, y con eso nuestra prueba pasa. Y como nuestra prueba pasa, entonces yo ya tengo la certeza de que si yo refactorizo esta parte de acá, tengo certeza de que no estoy rompiendo funcionalidad existente, o al menos eso es lo que la teoría me dice. Y listo, esto sigue funcionando. Entonces vamos a implementar esta parte también para fetch user list success. Y como último, fetch user list success, y como último simplemente implementaríamos la
prueba de integración para fetch user list failure, ¿no? Entonces en este caso, fetch user list success, el state user list reducer, initial state, action. En este caso yo estoy esperando que el estado de isLoading en user list sea igual a false, es decir, que deje de estar cargando, ¿no? Y para asegurarme de eso, voy a cambiar primero esta propiedad a true, ¿no? Para asegurarme de que si estaba en un estado cualquiera, sí o sí es alterada, ¿no? De nuevo es para evitar falsos positivos. Entonces en este caso es result, este es result. Podemos hacer lo mismo aquí para evitar colisiones de nombres. Ok, y entonces mis pruebas pasan, ¿no? Y de momento data payload. Ok, entonces esta función de aquí recibe usuarios. De nuevo voy a crear la variable aquí. No nos interesa tanto el contenido, solo nos interesa que lo que sea que esté en user list como data sea igual a users, de esta forma, ¿no? Y mis pruebas siguen pasando. Y ahora, como tengo mis pruebas pasando, voy a refactorizar fetch user list success. Entonces voy a utilizar la función pipe que Lodash me provee. Voy a pasar el estado y aquí voy a hacer ASOC path. Voy a usar ASOC path primero para modificar isLoading dentro de user list. Lo vamos a setear a false. Y también lo voy a usar para setear los datos que están dentro de user list. Vamos a usar el payload y según yo eso debería hacer la magia. Y voy a importar simplemente pipe desde Lodash fp de esta forma. Where are you? ¿Dónde estás? Ok, entonces mi código sigue funcionando. Bien, entonces el último caso que simplemente vamos a cubrir para fetch user list es el caso de error. Vamos a testear fetch user list failure. Vamos a generar un error. El error es un error cualquiera. La acción va a ser fetch user list failure. Le vamos a pasar el error como argumento. El resultado va a ser igual a fetch user. El resultado va a ser igual a mandar a llamar el reducer, pasándole el estado inicial y pasándole la acción. Entonces lo que yo tengo que esperar de entrada es que ya no esté cargando, ¿no? Ya no esté cargando. Entonces en el resultado vamos a ir a user list. Yo voy a esperar que isLoading sea igual a false y voy a esperar también que el resultado de userList.error sea igual al error que yo estoy propagando. Obviamente esto se va a romper porque no tengo implementado este caso. Entonces vamos a ir aquí y aquí vamos a implementar el caso para fetch user list failure y vamos a utilizar pipe de la misma forma. Vamos a este me sirve, lo voy a copiar aquí y ahora este en lugar de ser isLoading va a ser igual a error y el error va a venir desde el payload de la acción y entonces simplemente paso al estado. Y según yo, esto debería hacer que pase, ¿no? Y nuestra prueba pasa, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras pruebas de integración de nuestros action creators con nuestros reducers, ¿no? Ahora, una ventaja de nuevo que tienen las pruebas de integración es que
Si nosotros ya estábamos utilizando un sistema de cobertura de código, nuestros action creators entran dentro de esa cobertura, ¿no? Al ser ejecutado este código, queda registrado en el sistema de cobertura. Entonces tenemos la certeza de que este código no es código muerto, no es código que está en nuestro sistema que nunca se usa. Entonces, y una vez que tenemos integradas las acciones con los reducers, ya no tenemos la necesidad como tal de testear las acciones de forma individual utilizando pruebas unitarias, ¿no? Entonces la recomendación siempre es que comencemos escribiendo las pruebas de integración, ¿no? Las pruebas unitarias generalmente son útiles cuando nosotros encontramos un bug en el código, que es un bug muy particular, muy específico, y necesitamos solo probar una cosita en particular, ¿no? Si por ejemplo necesitamos agregar una validación, pues creamos una función de validación, y generalmente lo único que hacemos es crear, para reparar ese bug en particular, crear la función y crear simplemente las pruebas unitarias para satisfacer el código de esa función o el spec de esa función, ¿no? Generalmente no escribimos toda la prueba de integración para testear ese comportamiento particular, ¿no? Es lo que el tío Bob llamaba este efecto curioso de que conforme el código se vuelve más general, las pruebas se vuelven cada vez más y más específicas, ¿no? Entonces, las pruebas unitarias son necesarias, pero generalmente, o las recomendaciones que se utilizan para resolución de bugs, ¿no? Si nosotros estamos construyendo features desde cero, la recomendación es que siempre empecemos con las pruebas de integración, o si estamos escribiendo pruebas de regresión, generalmente empecemos por las pruebas de integración y escribamos la menor cantidad de pruebas unitarias que necesitemos, ¿no? Entonces, es como a grandes rasgos la forma en la que funciona, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos cubierta la parte de cómo testear action creators de forma aislada utilizando pruebas unitarias, pero también ya tenemos cubierta la parte de cómo testear cómo testear la integración entre los action creators y los reducers, ¿no? Lo único que nos faltaría sería simplemente crear el resto de las pruebas de integración para el resto de las acciones, como las de delete user by ID, y lo único que nos faltaría sería escribir las pruebas de integración para Redux Saga, ¿no? Que ese es un tema completamente aparte del que vamos a hablar después, ¿no? Entonces, para ahorrarnos tiempo no vamos a escribir el resto de las pruebas, porque técnicamente es exactamente lo mismo que ya tenemos aquí, ¿no? Con esto ya se dan una idea de más o menos cómo van a lucir el resto de las pruebas. Entonces, yo creo que con eso ya estamos. Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.